Siendo las 16 horas 30 minutos del día 30 de enero del 2025, damos inicio a la audiencia correspondiente al caso del señor José Ignacio Espinosa Montero en contra de el señor Juan Carlos Espinosa Montero en materia de gestión de negocios ajenos y enriquecimiento sin causa. Este tribunal tiene la responsabilidad de garantizar un proceso justo y decidir si el demandado debe devolver al demandante una suma de $100,000 americanos correspondientes al pago de una deuda realizada sin autorización, pero que según se argumenta benefició directamente al demandado. Procederemos con la presentación de los alegatos. Abogada del demandante, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Comparezco en representación de mi cliente, el señor José Ignacio Espinosa Montero. Soy la abogada del demandado. Mi nombre es Melanie Farinango, quien interpone esta demanda con base en el artículo 2271 del Código Civil, el cual regula la gestión de negocios ajenos y en el principio de enriquecimiento sin causa. Esto establecido en el artículo 2206 del mismo código. Su señoría, mi cliente decidió actuar con buena fe y cubrir el 50% de una deuda que ascendía a $200,000. Esto correspondiente al demandado, el señor Juan Carlos Espinosa Montero. Esto con el objetivo de evitar que éste siguiera generando intereses y problemas legales. A pesar de todo esto, el demandado se niega a reembolsar la suma de los $100,000. Sin embargo, su señoría, la ley establece que quien administra un negocio ajeno, incluso sin autorización, tiene derecho a reclamar el reembolso si el acto beneficia al titular. En este caso está más que claro que mi cliente redujo significativamente la carga financiera del demandado. Por lo tanto, solicitamos que este honorable tribunal ordene el reembolso de la suma pagada. Esto junto con los intereses legales desde la fecha del pago. Gracias. Gracias, abogada. Antes de continuar, daremos la palabra al demandado, que es el señor Juan Carlos Espinosa Montero, para que exprese su posición respecto a los hechos. Señor Espinosa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora juez. Soy el señor Juan Carlos Espinosa Montero. Deseo dejar en claro que yo nunca autoricé a mi hermano que pague mis deudas financieras. Desde un principio le dejé claro que prefiero manejar y le pedí expresamente que no interviniera. El hecho de que él decidiera pagar parte de la deuda fue decisión completamente unilateral. No considero que esto me obligue a devolver ese dinero, ya que yo nunca le pedí ni tampoco le acepté ese dinero. Mi intención siempre ha sido asumir mis deudas bajo mi responsabilidad y sin ayuda externa. Muchas gracias. Entendido. Abogada del demandado, proceda con sus alegatos. Gracias, su señoría. Comparezco en representación del señor Juan Carlos Espinosa Montero, quien rechaza las pretensiones del demandante. Es cierto que mi representado tenía una deuda por una cantidad de 200,000, pero también es cierto que él manifestó claramente que no deseaba que nadie interviniera en sus asuntos financieros. El principio de autonomía de la voluntad, protegido por el Código Civil ecuatoriano, garantiza que ninguna persona puede ser obligada a aceptar actos o decisiones que no ha consentido. En este caso, el demandante actuó por decisión propia, en contra de la expresa voluntad de mi representado, por lo que no podemos exigírsele el reembolso de un pago que él nunca autorizó. Además, no se ha demostrado que el pago haya sido estrictamente necesario o que mi representado estuviera en una situación de riesgo que justificara esta intervención. Por estas razones, solicitamos que se desestime esta demanda en su totalidad, su señoría. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar los argumentos de ambas partes y analizar los hechos presentados ante este tribunal, considera lo siguiente. La gestión de negocios ajenos, regulada en el artículo 2271 del Código Civil, establece que quien administra un negocio de otro, aún sin autorización, tiene derecho a ser reembolsado si el titular del negocio se beneficia del acto. En este caso, queda demostrado que el demandado obtuvo un beneficio económico directo al reducirse la deuda del 50%, gracias al pago realizado por el demandante. El principio de enriquecimiento sin causa, consagrado en el artículo 2206 del Código Civil,
establece que nadie puede beneficiarse injustamente a costa de otro. Bueno, por esta razón, este tribunal resuelve que el señor Juan Carlos Espinosa Montero debe reembolsar al señor José Ignacio Espinosa Montero la suma de $100,000 americanos más los intereses legales desde la fecha de pago. Con esto concluye la audiencia. Las partes serán notificadas con la sentencia completa en el plazo de la ley. Se levanta la sesión. Muchas gracias.